hablamos en la clase pasada, que los sectores económicos servían mucho para la organización de la economía, debido a que con estos sectores encontrábamos prácticamente una, o prácticamente se basaba en una organización o una mejor distribución de la economía. ¿Por qué? Porque se saben qué actividades se realizan o qué actividades se llevan a cabo desde el primer inicio, qué actividades se realizan en cada uno de los sectores o en cada uno de los ámbitos. En este, en este caso, en economía se conocen así los sectores económicos porque están divididos por fases y cada una de las fases determina qué se trabaja y qué no se trabaja. Estas fases se relacionan entre sí para dar un objetivo final, para dar un producto final o para brindar un servicio final que pueda, en este caso, satisfacer las necesidades de las personas a través de lo que se produce, a través de lo que se, a través de lo que se brinda o a través de lo que se presta. La idea de estos sectores económicos es que exista una mejor organización en la vida económica, que exista una mejor organización en los países y de esta manera saber la cantidad de productos que se realizan en cada fase, en la primera, en la segunda, en la tercera y en la cuarta fase. Y qué productos le dan más rentabilidad o qué sectores le dan más rentabilidad le da más rentabilidad al país o a la región, en fin. Entonces, como sabemos, ya habíamos hablado, los sectores económicos están divididos en cuatro: sector primario, sector secundario, sector terciario, que también se le conoce como el sector de los servicios, y el sector cuaternario. Eso está más que claro. El sector primario, ya sabemos desde la clase pasada que están encaminadas a actividades que se realizan para obtener productos directamente de la naturaleza. En este caso, eh, estos se les conocen como las materias primas. En este grupo o en este sector encontramos 5 actividades que se realizan y son una de las actividades más antiguas en la historia de la humanidad. Está la agricultura, está la ganadería, está la pesca, la explotación forestal y está la minería. La ganadería y la agricultura fueron dos actividades o dos técnicas muy antiguas, son dos actividades muy antiguas. Es más, desde el periodo neolítico de la historia de la humanidad, cuando los primeros seres humanos se... Vamos a dejar que pase esto un momentito. Continuando aquí que el señor se pegó ahí en toda la puerta. Vamos a esperar aquí que cargue. Bueno, como sabemos, las actividades del sector primario, continuando las actividades del sector primario, se caracterizan esos grupos que están aquí, porque de estos grupos se extrae todo lo que es todo aquello referente a las materias
primas. Entonces, estas actividades son importantes, como les decía, tanto la agricultura como la ganadería fueron una de las actividades primordiales que se desarrollaron los primeros seres humanos debido a que estas actividades le permitieron asentarse en un solo lugar, ser sedentarios, quedarse en un solo lugar para así cultivar, para así criar animales, en fin. Por eso se les conocen como actividades del sector primario porque fueron las primeras actividades que realizaron los primeros seres humanos. Además, reconocida, como les decía anteriormente, estas actividades porque son actividades que se hacen directamente en la naturaleza, en la extracción y la obtención de los productos que son eh, de la naturaleza, conocidos como las materias primas. En el sector secundario, pues, en el sector secundario está formado por todas aquellas actividades encaminadas a la transformación de los productos naturales, a la transformación de todo aquello que se realiza en él, de todo aquello que se realiza en el sector primario. Las actividades de este sector las clasificamos en cuatro grupos: en producción de energía, en industrias básicas, en industrias de bienes de consumo, en industrias de construcción. Y el sector terciario o de servicios, este sector está formado por todas aquellas actividades encaminadas a ofrecer servicio a la sociedad para que ésta pueda funcionar mejor. En estas actividades encontramos el transporte, el comercio, servicios bancarios, educación, sanidad, ocio, turismo, medios de información y medios de comunicación. Y el sector cuaternario, que es el último sector, pero no el menos importante, también hablamos de un sector de los servicios. Pero el sector cuaternario, los servicios son altamente calificados e intelectuales, tales como la investigación, el desarrollo, la innovación. Tradicionalmente se le consideraba parte del tercer terciario o parte del sector terciario, pero su importancia cada vez fue más diferente y más creciente y por eso se les consideran dos sectores totalmente separados. Incluye la industria de alta tecnología, de tecnologías de la transformación y las comunicaciones y algunas formas de investigación científica, así como la educación, la consultoría y la industria de la información. Algunas cosas de la agricultura. Como mañana vamos a tener un quiz importante, chicos, que coloquemos este tipo de características de la agricultura en nuestro cuaderno. Mañana y cuando venga el examen del segundo periodo, también es importante que usted realice y sepa cuáles son las características y qué se realiza en cada uno de estos campos. Podemos hablar de dos clases de agricultura. Está el de secano, está formada por cultivos que no necesitan agua artificial, sino es suficiente con el agua de lluvia que le genera el crecimiento a estos cultivos. Y está la agricultura de regadío, formada por cultivos que no le es suficiente el agua de lluvia, entonces necesitan ser regados de forma artificial. Los cultivos de secano, en este caso, son los cereales, el trigo, la cebada, y los cultivos de regadío son cereales como el maíz, el arroz, tomates, pimientos, espárragos, tabaco, verduras y remolachas, que son los que necesitan suficiente agua y no les basta con el agua de la lluvia. Entonces, chicos, les doy 3 minuticos para que copien características o algunas cosas de la agricultura.
¿Ya terminaron de copiar? No, señor, todavía no. Ok. Sí, ya terminé. Ya terminaron todos. Bueno, vamos a esperar otro rato. Señor. Listo. Ya terminaron. Están callados. Se fueron, ¿qué? Ya. Mm, Ya, señor. ok. Paso a la siguiente. Como habíamos hablado de que la agricultura había diferentes formas o diferentes características de esta, encontramos lo que es el cultivo tecnificado. El cultivo tecnificado es aquel cultivo donde se necesita técnica para cultivar, donde se necesita, en ambos se necesita la mano de obra, pero en este cultivo tecnificado se necesitan técnicas más en donde se, en donde se lleven a cabo esta actividad. Estas técnicas tienen que ser utilizadas con diferentes carros, con diferentes mecanismos o diferentes o herramientas para que el cultivo pueda producir. En cambio, por otra parte, lo que son los cultivos de cereales predominan en el paisaje rural y es poco la técnica pues más que todo lo hace son los seres humanos y no se necesita de ningún tipo de industria, ningún tipo de mecanización, sino que el mismo cultivador, la mano de obra es en este caso eh, una persona quien cultiva y quien está regando y quien está pendiente de este cultivo como tal. Ahora bien, existen diferentes clases de ganadería. La ganadería se divide en ganadería extensiva y ganadería intensiva. La ganadería extensiva es es aquella en donde la cría de los animales se desarrolla en grandes espacios abiertos, en grandes lugares.
lugares y existen grandes hectáreas. En cambio, la ganadería intensiva es donde se desarrolla en espacios cerrados. Aquí están las granjas, los establos, las fincas, donde hay hectáreas más pequeñas. La ganadería extensiva prácticamente son para las industrias supremamente grandes, como de pronto unas carnicerías, y la ganadería intensiva por lo general son granjas y establos que distribuyen en sectores más pequeños, como una población o hasta o para su subsistencia, para alimentarse. Listo, vamos entonces a colocar en el cuaderno las clases de ganadería. Déjenme quito este cuadro antes de que copien. Bueno, les doy 2 minuticos. Señor, no sale nada. Nada. Sale negro. Ya. Ahora sí. Me avisan cuando termine. Ya, señor. Listo. Ok, ¿ya todos terminaron? No, señor. Listo. Están demorando. Bueno, ahora bien, existen diferentes tipos de ganadería. Por ejemplo, esto sí no lo vamos a copiar porque esto me imagino que lo deben de saber. Está la ganadería ovina,
que se dedica a la cría de ovejas. Generalmente esta es extensiva. Un momentico hay que pensar. Bueno, está la ganadería vacuna, que es ovina, que se dedica a la cría de vacas y toros. La cría de reses bravas es extensiva. Las vacas que se dedican a dar la leche, en este caso la ganadería es intensiva. La ganadería porcina se dedica a la cría de cerdos. La cría de cerdos de raza ibérica es extensiva y la de cerdos blancos es intensiva. La ganadería equina se dedica a la cría de caballos. La ganadería caprina se dedica a la cría de cabras. Y la ganadería avícola se dedica a la cría de gallinas ponedoras para obtener huevos o la cría de pollos para carne. Esta es intensiva en lugares más pequeños. La ganadería apícola se dedica a la cría de abejas en colmenas artificiales para obtener miel y otros productos como jalea y la polen. Bueno, aquí miramos unas imágenes del departamento de Córdoba, encontramos ganadería extensiva, en este caso el ganado como la vaca o ganadería, como habíamos dicho, vacuna y igual en Guate, bueno, la pesca, que también es una de las actividades importantes en el sector primario. La pesca es una actividad que busca la extracción de recursos del interior del mar, aunque también existen otras formas de extracción, por ejemplo en piscinas o en ríos. La pesca en zonas marítimas es la más significativa por su enorme contribución a la economía regional y nacional. Los principales países pesqueros en el mundo son China, Perú, Japón y Estados Unidos. En cuanto a las clases de industria, en las clases de industria encontramos industrias de base, materias procedentes del sector primario, preferentes a la de la materia de producción, semielaborados que continúan y se van a terminar a transformar. Serían las materias de las que se elaboran la siderurgia y la petroquímica. Las industrias de bienes de consumo son las industrias que fabrican productos elaborados, es decir, listos para la venta. Y las industrias productoras de energía son las encargadas de obtener energía. Ahora, ¿qué van a hacer? Ahora van a hacer esta actividad que está aquí. Define los siguientes tipos de industria y a cada uno colócale, bueno, un ejemplo. Industria pesada, lo que ustedes consideren que sería la industria pesada y la industria liviana. Y un ejemplo de cada uno de estos, de industria pesada y de industria liviana. Entonces, 11:32, a las 11:38 comenzamos a socializar. Ahí está la Señor, actividad. la escribimos en el cuaderno y se la mostramos por la cámara. Exacto, la escriben en el cuaderno y la socializamos. Señor, ¿y por chat se puede? Por chat, muchísimo mejor por chat. Señor, ¿me puede Luego hacer el favor de repetirme que la escuché entrecortado? aquí está la pregunta, lo que vamos a hacer. Define los siguientes tipos de industria. Usted define aquí qué es industria pesada, qué es industria liviana. Luego, 3 ejemplos no. Me va a dar, es más, voy a quitarlo aquí. Me va a dar solamente un ejemplo. Uno. Ay, espérese. Estos 3 ejemplos no. Un ejemplo. O sea, definimos lo que es la industria pesada y damos un ejemplo. Un ejemplo de lo que produce en cada una de ellas, en qué se produce en la industria pesada y qué se produce en la industria liviana. En el chat, a las 11:38, después que ya usted analice, en el chat me envían la información. Espero que me envíen la información.
Señor, Sí, dime. va a sonar como trampa, pero es una pregunta. ¿Podemos investigar nosotros o tenemos que pensarlo? O sea, imaginarnos. También pueden hacerlo. ¿Por qué no? No es malo. Después que aquí me lo expliquen. Ahí veo ya algunas en el chat. Señor, ¿Sí? se me había salido porque se me fue el internet, pero ya regresé. Bueno, listo. Vamos a hacer la actividad esa que está ahí puesta ahí. Bueno, ahí he visto muchas respuestas en el chat.
A ver, vamos a escuchar Yo la... le iba a enviar esto, pero me dice que usted no está en la reunión, no sé por qué. Aquí estoy. Sí, Ok. pero eso me dice, señor. ¿Quién sabe en qué reunión está él? Entonces, bueno, vamos a escuchar entonces aquí que me pareció interesante. La estudiante Nicole. A ver, Nicole, con respecto a lo que colocaste en el chat, vamos activando la cámara a los demás compañeros. Dígame, señor. Ajá, aquí estaba viendo tu respuesta. ¿Puedes explicarnos, por favor? Espere, señor, que estoy audífono 11 años. Ajá, Ay, señor, ¿qué quiere que le explique? Bueno, en industria pesada puede ser la madera porque material pesado. Ay, yo no sé cómo. A ver, Isaac Mercado. Señor, ¿qué quiere que le explique? Ay, oye, que estamos trabajando. Sí, o sea, pero ¿qué quiere que Ajá, cómo ¿qué es le la explico aquí? industria pesada? Y dame un ejemplo. Pues, ya le digo. La industria pesada es la que fabrica productos semi-elaborados, como por ejemplo sería los fertilizantes, el cemento, las fibras artificiales. ¿Y la industria liviana? Pero un momento, señor. Apenas lo estás haciendo. No, Milagro. Yo le ya digo se lo mandé ya. A ver, Dígame. vamos a ir con Jeffrey y después vamos con Milagro. Jeffrey. Señor, la industria pesada es la que trabaja con maquinarias pesadas en las materias primas para transformarlas. Un ejemplo, ¿cómo se llama eso? El oro y las minerías y eso. Y la industria liviana es la que se enfoca en la producción de bienes de consumo. Un ejemplo, una panadería. Muy bien. Milagros. Señor, yo puse en la industria pesada que son actividades económicas de atracción y transformación en la materia prima, como por ejemplo la minería, la industria. En la industria liviana puse, son como los alimentos, bebidas, cosméticos, productos farmacéuticos. Ya. yo le explico. A ver, Hernán. Señor, mire, la industria pesada es la que, por ejemplo, la que extrae la materia prima. Y la industria liviana es la que, por ejemplo, la que la aprovecha. Por ejemplo, la industria pesada fabrica en el hilo, entonces la industria liviana hace telas con el hilo o hace cualquier tipo de ropa. Bien, Mónica. Señor, yo puse que en la industria pesada está dedicada a la extracción y a la transformación de la materia prima. Un ejemplo podría ser el gas natural. Y en la ligera puse que es aquella que se dedica a la producción de bienes de consumo de nosotros, como por ejemplo bebidas y productos farmacéuticos. Muy bien. A ver, Santana. Señor, yo puse que la industria pesada era la que, como dijo mi compañera, realizaba las etapas de extracción y transformación. Y a diferencia de la liviana lo que hace es que son, por decirlo así, que de uso rápido, por decirlo así, como la comida o bebida. En cambio, la pesada se puede utilizar en cualquier momento, como dijo otro compañero, el cemento o el fertilizante. Ahí cuando nosotros hablamos de industria pesada,
perdón, cuando nosotros hablamos de industria pesada nos estamos haciendo referencia a algo donde se necesitan maquinarias o donde también se trabaja una cantidad o cierta cantidad de productos y que estos productos son convertidos también en este caso para fabricarlo, como decían ustedes, lo que son los cementos, cosas para la construcción. Y la industria liviana, como su nombre lo dice, son empresas más pequeñas, son empresas donde los productos son para el consumo humano, como los alimentos, en fin. Hay que tener en cuenta que las industrias pesadas generan más daños en el medio ambiente debido a las técnicas y a las maquinarias que en estas se emplean. Y la industria liviana también genera daños o deterioros en el medio ambiente, pero lo hace en menor proporción. Entonces, aquí yo tengo el ejemplo. En la industria pesada es la que se utiliza la que se utilizan materias primas en grandes cantidades, como ustedes estaban diciendo, para generar los bienes intermedios. Aquí viene la siderurgia, lo que es la cuestión de los metales, la petroquímica, que es la cuestión de coger el carbón, de convertir el petróleo en gasolina, todo ese tipo de cosas. Y la industria liviana es aquella que se dedica a la producción de bienes finales, que van directamente a las personas, a todos aquellos bienes finales que nosotros consumimos, ya sean tangibles o intangibles. Tangibles en este caso podríamos hablar de los alimentos e intangibles podríamos hablar de esos servicios como la electrónica o también hablamos de bienes como electrodomésticos, entre otros. Ahí es donde está la diferencia entre una industria pesada y una industria liviana. Claro, facilito, donde se utilizan donde se utilizan gran cantidad de materias primas para generar bienes intermedios. Y que, como decía el compañero, ahí, por ejemplo, la industria pesada realizan el hilo, pero en la industria liviana ya está la textilería, ya está para la elaboración de ropa y eso. Entonces, en la industria pesada ya sabemos que están las grandes cantidades de materias primas y que estas generan grandes impactos negativos en el medio ambiente. Lo que a diferencia de la industria liviana, que también genera impactos negativos en el medio ambiente, pero los genera en una menor proporción que las maquinarias pesadas. Listo. Y que las livianas, como ustedes muy bien lo dijeron, son aquellas que se producen para el consumo de las personas, van directamente dirigidas a las personas para consumir electrodomésticos, alimentos, entre otros. Aquí vemos, esto podríamos hablar de unas industrias pesadas y todo lo que emiten, todo el daño que emiten al medio ambiente. Industrias de consumo, que son los intermediarios de energía, en fin. Bueno, mañana trabajamos a qué corresponde cada una de estas imágenes que están aquí, en dónde se realizan, que esta creo que es una de las actividades que tenemos ahí en el Classroom para explicarla. Mañana realizamos esta actividad, y por último aplicamos el sector terciario y las telecomunicaciones, que sería el sector cuaternario, y hacemos una actividad de último. Todo depende de cómo nos va el día de mañana y si elaboramos el curso. ¿Sí? Voy a llamar lista, todavía no se vayan.